Seguimos estudiando el panorama bíblico de la unidad y estamos ya en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús, y hemos visto unas cuantas cosas, las ilustraciones en unos pasajes del Evangelio de Juan y el mandato clásico en Juan 13 del amor los unos por los otros, que es la forma, la expresión de la unidad, la mejor forma de la expresión de la unidad. Ahora nos vamos a concentrar en Juan 17, que es llamada la oración sumo sacerdotal de Jesús. Vamos a seguir más o menos la estructura que nos ha dejado nuestro querido hermano, el doctor Emilio Antonio Núñez, y vamos a detenernos bastante aquí. Probablemente no vamos a agotar esto en una sola entrega, pero hay 4 partes o 4 secciones de esta oración. Primero hay una petición personal en los primeros 5 versículos. Luego se habla de quiénes son los participantes en esta oración, y en la unidad, que es un tema de la oración de Jesús, un tema sobresaliente. Un tercer aspecto que vamos a ver es la naturaleza de la auténtica unidad cristiana. ¿Qué nos enseña este texto, esta oración de Jesús acerca de la naturaleza de la unidad cristiana? Y luego terminaremos hablando del propósito de la auténtica unidad cristiana. Al fin de cuentas, ¿para qué? ¿Para qué está? ¿Para qué existe? ¿Para qué se creó? ¿Y para qué se expresa la unidad cristiana? Bien, comencemos con la petición personal. Bueno, cuando uno llega a este pasaje, uno tiene que reconocer que estamos en territorio santo. Imagínense, es Jesús, el Cristo, hablando con su Padre. Eso es. Bueno, estamos en territorio santo. Jesús dio esta oración en presencia de sus discípulos. La parte final de su enseñanza, que se llama el discurso del aposento alto. Probablemente esto ya no es en el aposento alto, sino en el huerto del Getsemaní, o por ahí, camino. Jesús lo hace en presencia de sus discípulos. Y uno de ellos, Juan, lo registra. Y nos lo deja, es el único. Los demás no lo hicieron. Juan nos lo registra y por eso lo tenemos nosotros. Y ahora es un escrito que nos sirve, nos enseña, nos ilustra, pero también nos desafía. Jesús expresa una petición de carácter personal, que le glorificara, que el Padre le glorificara a Él, con la misma gloria que se manifestaba en la comunicación trinitaria antes de que el mundo existiera. Bueno, eso lo encontramos en esos primeros versículos. Pero en el versículo 3, Jesús dice una expresión que luego nos va a servir de base y de guía. En medio de la petición, Jesús hace una afirmación contundente que debe servir de base para el asunto de la unidad cristiana. Jesús dice que la meta de todo es que conozcan al Padre como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Bueno, ahí tenemos se estuvo hablando de la verdad, de cuál es la diferencia, cuál es la línea divisoria, de qué unidad, de quiénes estamos hablando. Bueno, Jesús lo establece aquí de entrada. De entrada dice, la meta es que conozcan al único Dios verdadero.
a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Bueno, ¿cuál es la cosa básica, la cosa fundamental, la cosa sin la cual no hay fe cristiana? Bueno, aquí está. Jesús lo dice claramente. Bueno, en un mundo tan pluralista como el que vivimos hoy, esta afirmación suena un poco exclusivista, así nos dirían, ¿no? Y en algunos hasta ofensiva. Estamos en un mundo muy plural y decir cosas tan contundentes como esta que Jesús dijo, no, como que no se oye bien. Pero eso es lo que dijo Jesús. Bueno, partamos de ahí. Esta es bueno, si queremos reducir al mínimo, ¿cuál es la cosa mínima que Jesús dice que sus discípulos deben creer o deben hacer? Conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Bueno, eso da para mucho y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, ¿quiénes son los participantes en esta unidad? Jesús aclara, ¿sí? Y lo afirma, pues. Él no está rogando por el mundo. Eso dice el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Otra vez, como que Jesús está haciendo cosas bastante, claras, ¿no? Bastante definidas y definitivas. Él no está orando por el mundo, está orando por sus discípulos, los discípulos que el Padre le ha dado. Ellos han recibido y guardado la palabra del Hijo y por lo tanto han conocido y creído que el Hijo vino del Padre. Eso dice los versículos del 6 al 8. Creen en la preexistencia del Hijo, en su unión con el Padre y en la naturaleza de su misión como el enviado del Padre. Bueno, ahí van esos componentes de aquella verdad inicial de la que Jesús habló. Tienen una fe eminentemente cristológica y ahí vamos a hacer énfasis. Parece que lo cristológico es lo que hace la distinción. Sin rodeos, el Señor Jesús traza la línea de diferencia entre los suyos y los del mundo, de forma sencilla, pero también profunda. Nos ofrece elementos fundamentales para la teología de la relación y la no relación del cristiano con el mundo. Esto da para mucho que hablar. El Señor distingue claramente entre la iglesia y el mundo, entre el pueblo de Dios y el mundo. No está hablando de un ecumenismo secular, digamos, de todos juntos, no. Existe un pueblo de Dios y un no pueblo de Dios. Hay un mundo y un no mundo. Es imposible que haya una auténtica unidad cristiana entre el pueblo de Dios y el mundo. Este se halla bajo el dominio del mal. Eso dice el versículo 15. Y bien, vamos avanzando y aquí estamos, imagínense. Vamos a seguir estudiando esta oración sumo sacerdotal.